Muy bien, empieza a subir la gente. Bienvenidos todos. Voy a tratar de sacar acá. Y bueno, ya está abierto el cast. Debe estar entrando gente. Y vamos a tratar de ir a Facebook Live a ver cómo nos va hoy. Eso lo pudiéramos de una vez, José, compartir desde tu Facebook. Lo que pasa es que tendrías que buscar ahí rapidito ¿Compartir de qué? que hoy vamos por Facebook Live. Ah, ok. Ah, perfecto. Lo pueden transmitir en mi Facebook, ¿no? Bueno, Creo que repostear. que estamos probando, Ah, ok. hay que repostearlo, pues, ¿no? ¿Aló? Bueno, hay que, primero que nada, saludos a todos, que ya ahí tenemos 21 personas adentro. Saludos a todos los que están uniéndose hoy a la llamada. Bienvenidos. Déjenme empezar a preguntar estas cosas aquí, pero bueno. Buenos días Nelson, buenos días José. ¿Me escuchas Buen bien? día. Buen día, Reinaldo. Tenemos un montón de cosas hoy, así que vamos a tratar de arreglar esto de salir en vivo. Es que me empieza a preguntar este montón de cosas. ¿Tienes ahí un espejo infinito? Sí. Vamos a ver cómo se comporta la tecnología. Leopoldo, saludos. Todos los que se están conectando ahorita. Ya estamos por comenzar. Buen día. Ok. Muy bien. Creo que, Rey, tú puedes chequear, creo que estamos en vivo por ahí. Sí, yo chequeo. Ya estamos. Listo. Muy bien, vamos a buscar nuestras láminas del día de hoy. Bienvenidos a todos. Bueno, hay un montón de cosas, pero bueno, vamos a tratar de mantenernos en nuestros 45 minutos. ¿Quieren que arranquemos de una vez? Dele. Un poquito. Bueno, vamos a poner esto en present, será más bonito, ¿no? Ok, oficialmente, bueno, bienvenidos a todos. José, ¿cómo estás allá? ¿Cómo está Nueva York? ¿Qué nos cuentas de la Gran Manzana? Bien, empezamos la fase 1 de apertura este lunes, que ya se permite que empiecen a abrir negocios no esenciales. Son 3 fases, no tienen fecha fija la segunda y la tercera. Ya en la segunda abren salones de belleza, peluquerías, más comercios, y en la tercera y última gimnasios y demás. Lo que se calcula es que la apertura final debería ser hacia mediados de julio. Sin embargo, como sucedió en Wuhan, en Hubei, como está sucediendo en China, si bien hay una apertura y se esperaban que 400.000 trabajadores se reincorporaran a sus centros de trabajo esta semana, la ciudad sigue desierta. El tránsito en el subway no ha aumentado sustancialmente ni en los buses, parece que hay mucho temor al transporte público todavía, y mucha de la gente que se fue a Florida o se fue a los Hamptons o se fue a Connecticut o se fue a New Jersey no ha regresado, y no se calcula que regresen. En el New York Times, por ejemplo, la notificación a los periodistas es que no se va a abrir el newsroom, la sala de redacción, sino hasta septiembre de este año. Y recordemos que septiembre, y hay ciertas oficinas del sector público de atención que están trabajando a distancia, que tienen notificaciones de que no van a abrir hasta el próximo año. Sí. Y hay compañías tecnológicas como Facebook que no van a convocar a sus empleados sino hasta diciembre. La ciudad se recupera, pero no se recupera. Y hay que ver Nelson, los resultados de Starbucks,
en donde comentan de las pérdidas que tienen en las tiendas. Y, por ejemplo, ya abrió el Facebook, el Starbucks abajo, si se acuerdan, hace meses, que parecen siglos, cuando cerró el Starbucks, yo le dije, cerró el Starbucks, se acabó el mundo, ya lo reabrieron, está vacío. Yo estaba leyendo, que nombraste a Wuhan, me estaba leyendo esta mañana que esa gente tiene 10 millones de habitantes y 11, sí, por ahí. los testearon a todos en 10 días. Correcto. A Sí, solo todos. China ha podido hacer eso. Y además recuerden que cuando cerraron la provincia de Hubei eran 70 millones de personas, cerraron la provincia completa. Y en Wuhan, esos 11 millones, 10, 11 millones de habitantes, no solo los testearon todos, sino durante la cuarentena que duró como 70 y pico días, los mantuvieron alimentados, testeados y monitoreados a todos. De ahí que haya esta discusión entre democracias y dictaduras, porque mientras que China fue capaz de administrar con todos los problemas que tiene China, el Partido Comunista gobierna, no es una democracia, fueron funcionales, digámoslo en esos términos. Y en los Estados Unidos no solo somos, siendo el 5% de la población global, tenemos un tercio de las víctimas a nivel global. Y los disturbios han sido masivos y siguen presentes, más las disrupciones constantes. Y eso subraya también que las democracias son más, como se dice en inglés, más messy. Las democracias son tumultuosas, de eso se trata, precisamente en ser demócrata libre y abierto, más bien un sistema dictatorial de control absoluto que bien puede suplir y garantizar el orden a todos sus ciudadanos, eso tiene un costo, ¿no? Y eso en términos de inversión siempre es un costo-beneficio, que es como que, hablando de mercados, que es como que hay que calcular lo que uno tiene de retorno en virtud de lo que está invirtiendo en el proceso. Hemos visto de todo en esta pandemia, todas las estrategias del mundo. Suecia es un ejemplo, China, Latinoamérica, hemos visto de todo aquí. Y yo creo que más adelante pues empezaremos a ver realmente cuáles son los resultados. De hecho, bueno, vamos a iniciar acá porque aquí hay un tema sobre eso que podemos tocar más adelante. Pero bueno, José, la pelota que te vamos a lanzar hoy es esta. Según todo el mundo, ya esto, mira, se recuperaron todos los mercados. Esto es una lámina de hoy. El New York Times, esto viene de CNBC, pero el New York Times decía que el S&P recuperó todo lo que le tocaba, todo lo que había perdido. Creo que el S&P o el Dow Jones y el Nasdaq por primera vez el Nasdaq llegó a tocar 10.000 puntos. Récords históricos. Récords históricos en esta economía donde tenemos aquí en este país 21 millones de desempleados, creo. 22 menos 2,5, 18,5. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Mira, inicialmente cuando los mercados empezaron a recuperarse, había toda una serie de análisis, los que suelen hacer los operadores, los analistas, en los mercados de valores norteamericanos. Y obviamente había varias expectativas. Uno, la asistencia monetaria y fiscal del fondo del Banco de la Reserva Federal, perdón, y del Congreso americano con apoyo del Ejecutivo, que esa liquidez es la que impidió que el mercado siguiera corrigiendo. Dos, la posibilidad o no de una vacuna, que sigue siendo incierta. El doctor Fauci señaló ayer en una participación muy larga que él está convencido que vamos a tener una vacuna hacia diciembre. Volvemos al tema, probablemente sí la tengamos. Lo que dice el doctor Fauci es que en los estudios iniciales, y dice que vamos a tener más de una, ha habido eficacias. Los antígenos presentan eficacia porque aparentemente la proteína viral del SARS-CoV-2 es permeable a las vacunas. Y recordemos que la proteína viral de los coronavirus se vienen estudiando desde el 2003. Si han habido avances muy rápidos de cara a este virus es porque se viene estudiando desde hace más de una década. Y la eficacia significa que el patógeno reacciona adecuadamente de cara a la vacuna. Con lo cual podríamos tener una vacuna sin duda en el cuarto trimestre, pero la clave ahí siempre va a ser lo que se llaman las pruebas clínicas en humanos de nivel 3.
Las pruebas 1, que ya se están haciendo, son decenas de personas. Las pruebas 2 son centenares de personas. Las pruebas 3 son miles de personas. Idealmente entre 30 y 100.000 personas. Y ahí es donde la mayor parte de las vacunas demuestran si funcionan o no funcionan, y el 90% fracasan. Porque las pruebas 1 son en personas sanas y jóvenes. Las 2 se va ampliando y ahí es donde se calcula si la vacuna no funciona. Y el caso de la polio es importante. En el caso de polio hubo un intento en la primera vacuna que funcionó, y cuando la empezaron a aplicar terminó matando más gente que la que curaba y se tuvo que retirar. Fue en el segundo intento que funcionó, ¿no? Y hubo varios problemas en ese segundo intento. Y lo tercero fue la reapertura, que es lo que terminó de darle el último aire a los mercados. Sin embargo, nadie entiende el viernes, y en esa reapertura salieron los números de empleo del viernes pasado, que nosotros del viernes pasado. Nosotros nos reunimos el miércoles, esperábamos, como todo el mundo, que el desempleo fuera 7, 8 millones de puestos más, y se generaron 2,5 millones de puestos. Que no es una generación neta, sino es una reducción en el desempleo. Hay que tener mucho cuidado con esas curvas, que el desempleo se ve así y se ve así. No, es así y es así, ¿sí? Teníamos 22,5 millones de desempleados y hoy día tenemos eso menos 2,5, tenemos 18,5 desempleados, 13,3% de desempleo, que se está corrigiendo al 16%. Y esa reapertura seguía perdiendo el mercado. Sin embargo, ese día, la cara de los analistas el viernes pasado era de asombro. Nadie esperaba un número así, y eso se explica por las condiciones en que se han dado las asistencias fiscales y porque muchos trabajadores fueron furloughed. Se les dio licencia sin goce de haber y están regresando a trabajar. Probablemente el próximo mes veamos lo mismo, y a partir de, recordemos, del tercer trimestre veamos recuperación en la economía. Pero es recuperación, no es crecimiento en él. Sin embargo, para terminar, hacia ayer todo el mundo, hacia ayer y el lunes, todo el mundo decía, esto ya es inverosímil, nadie se cree este rally. Y ya hay evidencia muy clara de que lo que está propiciando el rally son cuentas pequeñas de inversionistas novel, como el virus, nuevos en el mercado, que están leyendo las señales de mercado de una forma mecánica y simple. Y no entienden que el mercado es más complejo de lo que parece, y el mercado es siempre traicionero. Para los que tenemos años en estos mercados, lo hemos visto en múltiples oportunidades. Yo entiendo que un inversionista joven en Robinhood me diga, ok, boomer, ¿sí? Porque yo soy un baby boomer, en la colita del baby boomer, pero digamos que en condiciones como las actuales, la experiencia puede ser más valiosa que la audacia. Es que sí, esos temas están, es que parece, de verdad parece, con el respeto a todos los estudios, pero es que parece una cosa de comedia, porque es que ahora que nombras Robinhood, pues yo déjame ver si tengo esa lámina, no sé si la tengo acá, pero pues otra cosa que queremos compartir es que hay gente que está comprando, esto lo podemos tocar ahora, pero hay gente que está comprando acciones de compañías que están en bancarrota y han subido a 400% algunas de las compañías. Estaban nombrando Hertz, que es la compañía de alquiler de carros. Estaban nombrando varias que estaban prácticamente en cero, y pues analistas del mercado te dicen, bueno, esto es una locura, pues porque estas acciones en teoría no van a valer nada. Y ha habido un rally con esas compañías que, como lo que te comentaba, han subido 100, 200, 400% esta semana. Correcto. La cosa parece un show de comedia absurdo, una cosa loca. Había un acrónimo hace unas semanas que se llamaba FOMO, que en inglés significa Fear of Missing Out, el miedo de perderse el rally. Y hoy día sale uno nuevo que se llama YOLO, que significa You Only Live Once, solo se vive una vez. Que este es un mercado para los audaces. Recordemos que lo que estamos viendo, y así empezamos el segundo de nuestro webinar, que era qué hacer con el capital, y subrayaba yo que si usted tiene dinero, protéjalo. Si tiene capital, inviértalo a mediano y largo plazo y con inteligencia. Lo que estamos viendo es especulación, no inversión. Volvemos a la ecuación básica. La inversión es un cálculo de costo-beneficio, riesgo-retorno, ¿sí? Si usted no puede invertir, como decía el Erian la semana pasada, el asesor de Allianz, que fue uno de los co-managers de PIMCO, el fondo de renta fija más grande del mundo, y manejó el Trust de Harvard, que es el Trust académico más grande del mundo, decía, yo no invierto en cosas que no entiendo.
La inversión es un proceso de calcular el riesgo-retorno y en esta ola especulatoria en los mercados esa ecuación está totalmente desbalanceada. Esto es especulación, no es inversión. Y ya hay denuncias en los Estados Unidos y hay que tomarlo en cuenta de que lo que está pasando es they're playing stocks and they're moving stocks. Disculpen que hable en inglés. Están jugando las acciones que las están moviendo. Estas son cuentas pequeñas que tienen en balance menos de $5,000 en promedio, ¿sí? Y se están empujando mucho ciertas acciones por Twitter. O sea, hay mucha especulación de especuladores profesionales, ¿sí? Acuérdense que el mercado es una jungla, ¿sí? Y las firmas grandes son pocas. Debajo de las firmas grandes, aquí, esto es realmente una jungla, es lo que se llaman los boiler rooms. ¿Qué es un boiler room? Es un broker dealer de pura especulación, pues están en esta zona de New York, usualmente en Long Island, que se dedican a especular. Y siempre lo han hecho con lo que llaman los pink sheets. ¿Qué son los pink sheets? Las hojas rosa, son las acciones que valen menos de $1, que valen centavos, que fueron compañías que no tuvieron éxito y siempre se ven olas especulatorias. Eso es ilegal. Están empujando acciones vía Twitter y si usted está para lo que usted está pagando, acuérdese cuál es el juego en Wall Street, cuál es el juego de toda la vida. Usted compra barato y vende caro, ¿sí? Y viene, ¿cuál es el juego de los traders en Nueva York, de los profesionales? La clave es encontrar al tonto en el mercado. ¿Quién es el tonto? El que compra caro y vende barato. Tenga mucho cuidado que si usted no encuentra al tonto, el tonto es usted, ¿sí? Y la SEC está anunciando investigaciones en virtud de estos plain stocks y moving stocks, y se está jugando con las acciones y moviendo las acciones. Porque además no tiene ningún sentido pagar por las acciones de una compañía que está en quiebra el valor pico de esa acción. Cuando una compañía está en quiebra significa que el negocio ha fracasado y que la empresa ha fracasado. Que la compañía, el ingreso de la compañía no es suficiente para pagar el gasto corriente y la deuda financiera. Y si la reestructura, y una quiebra es judicial en los Estados Unidos. Si una compañía en quiebra ya está en un proceso judicial para borrar su pasivo o para descontar su pasivo, sus deudas. Ahora, ¿cuál es el costo de que usted le descuenten los pasivos? Que usted pierda el crédito. Una compañía quebrada no tiene crédito, no se puede endeudar, no se puede apalancar, no puede crecer su negocio. Si el proceso de bancarrota fracasa, las acciones valen nada, cero, nada. El patrimonio, las acciones están en la última línea en la prelación de un proceso de quiebra. Si usted no puede pagar por las acciones de una compañía quebrada, lo que valían cuando la compañía funcionaba hace 60 o 90 días. No existe. No existe. Nosotros trabajamos en bancarrotas y ahorita estamos trabajando en una bancarrota en nombre de un cliente, en un litigio, ¿sí? Hace 3 años. Y la recuperación de lo invertido es marginal en base a lo invertido, ¿sí? Entonces no tienen... Perdón. Porque es que hay gente, para acotar lo que tú dices, hay gente que especulaba y decía, bueno, claro, es una estrategia de la gerencia para irse a bancarrota, para protegerse de sus deudas, para negociar sus deudas, porque pues todo el mundo sabe que cuando pasan esos procesos tú te puedes sentar a decir, bueno, sí, no te puedo pagar 30 centavos sobre el dólar que te debo. Y luego sales reestructurado, entonces la gente especulaba que esa era la razón, pero al final tú dices, bueno, ¿y quién te va a volver a prestar? No, el costo, la única forma de borrar deudas legalmente es a través de un proceso de bancarrota, y es legal, tiene sentido. Y la ley de bancarrotas del año 34 de los Estados Unidos protege a una compañía por la mala fortuna. Ahora, si en el proceso de investigar la bancarrota se descubre que ha habido fraude, porque en muchas bancarrotas hay fraude, eso es cárcel. Viene el FBI y mete preso al gerente que usó la bancarrota para defraudar a los inversionistas. Y no nos olvidemos que hay acápites en la deuda, los impuestos, por ejemplo, que no pueden ser reestructurados, ¿sí? Ni los préstamos estudiantiles, por ejemplo, usted se declara en bancarrota y tiene préstamo estudiantil, no puede ser reestructurado. Esas deudas se pagan completas siempre. Por lo tanto, el proceso de bancarrota, uno sabe cómo entra, pero no sabe cómo sale. Y ya el proceso de bancarrota indica que el negocio y la empresa, están vinculados, el negocio es lo que usted compra y vende, la empresa es el valor humano sobre el negocio, que ambos han fallado, no han fracasado, han fallado. Y hay bancarrotas, como las del sector automotriz, durante la crisis hipotecaria, que fueron administradas por el Estado y asistidas por el Estado, que era distinto, había que reducir
el pasivo laboral para darle viabilidad a las automotrices, pero eso era distinto, era un proceso de reestructuración asistido por el Estado. Y tengan cuidado con las bancarrotas o las inversiones en compañías en bancarrota que sean tautológicas. ¿Qué es una tautología? Es una referencia circular, ¿sí? En Excel, cuando usted tiene una referencia circular que sale en la celda, error. O sea, es como decir que lo pasó con los bonos de Venezuela y de PDVSA. Van a pagar porque van a pagar porque van a pagar porque van a pagar. Eso es una tautología, ¿sí? ¿Qué pasó con los bonos de PDVSA? Bueno, hasta el día de hoy lo sabemos, están transando en single digits, en dígitos únicos, y los bonos no se mueven. Las empresas en bancarrota por lo general, y hay que analizar la estructura de la bancarrota, la dinámica de la bancarrota, la salida de la bancarrota. Los banqueros de inversión en Wall Street, la bancarrota es el sector más inteligente, pero el más difícil y el más delicado. Hay fondos dedicados exclusivamente a bancarrota, y ellos siempre dicen que de 10 inversiones en bancarrota, 3 funcionan y 7 fracasan. ¿Qué quiere decir? Que en 7 de cada 10 pierden todo, pero esas otras 3 compensan lo invertido. Implica lo que se llama un workout, que se involucren directamente en la bancarrota para terminar ganando algo, y todas las bancarrotas requieren una capitalización en efectivo para darle nueva vida a la compañía. Si eso no sucede, la posibilidad de perderlo todo es altísima. Es del 70% en los casos de fondos de bancarrota. Bueno, pero yo creo que lo que tú dices tiene bastante sentido cuando la conclusión que trajiste a colación, pues uno no debería invertir en lo que no entiende, porque, pues, como dices tú, el tonto puede terminar siendo uno. Pero bueno, la Reserva Federal anuncia préstamos para los pequeños negocios. José, queríamos preguntarte esto porque esto es como una nueva iniciativa de la Reserva Federal. Ellos le llaman el Main Street, préstamos a Main Street, y te preguntábamos hace 2 programas atrás que cómo funcionaba esto. Tú nos explicabas que la Reserva no puede prestar directamente a personas. Entonces, ¿cómo articulan ahora? Lo van a hacer como el PPP, o sea, vía los bancos, o van a abrir una ventana dentro de la Reserva Federal que permita atender a las pequeñas empresas. Dudamos que suceda lo segundo, porque eso implicaría que la Reserva Federal contrate gente y trate de funcionar como un banco. Ahora, habrá que ver las directivas, porque recordemos que en el PPP uno de los problemas que hubo es que los bancos privilegiaron a sus clientes tradicionales. Y hubo una desviación en la forma en que se dirigieron los dineros. Por lo tanto, podrían hacerlo a través de los bancos, pero con instrucciones muy, muy específicas y con parámetros muy, muy específicos para que eso funcione. Además, queda claro que a fines de julio se vence el PPP, y el gran temor es que el rebote en el empleo que vimos el viernes pasado tiene mucho que ver con la asistencia fiscal, y que vencida la asistencia fiscal, veamos una segunda ola de desempleo. Eso también puede suceder. Hay que tener mucho cuidado también con esta especulación que estamos viendo en los mercados de cuentas individuales pequeñas, que no están tomando en cuenta que la recuperación no sea una V ni un swash, sino que sea una W, ¿sí? Y no nos queda claro que venga una segunda ola en el virus, especialmente por las manifestaciones que hemos visto en las 2 últimas semanas. De hecho, el gobernador de Nueva York ha abierto 15 centros de test, de atención para infecciones de COVID, y la recomendación a los manifestantes es: marche, exprese su descontento. La primera enmienda se lo garantiza, pero después de marchar, váyase a la estación y hágase el test de una, para estar seguro de que no esté infectado. Por lo tanto, ahora, todo eso atenta contra este rally, ¿no? Ahora, José, yo no sé si son cosas mías, yo no he leído sobre esto, pero también sale esta noticia sobre los SDA loans, que son, pues, obviamente emitidos, en este caso, creo que están respaldados por la Oficina del Tesoro. Explícanos todo este proceso, porque obviamente hay como muchos comentarios sobre que este dinero no ha sido distribuido como debe ser. En la noticia decía hay 5 millones de aplicaciones y solamente han aprobado 1.1 millones, habían aprobado 365 billones y solamente han gastado 80, o sea, han prestado 80, no han querido revelar quién ha recibido el dinero. Y entonces, paralelamente, pues sale la Reserva Federal como con otra iniciativa para decir, bueno, si esto no está funcionando, nosotros salimos adelante a ayudar a quienes nosotros pensemos ayudar. ¿Cómo es ese juego de estos dos préstamos? Recuerda que había mucha complejidad en el paquete fiscal. Hay que diferenciar los paquetes de asistencia monetaria, como hablamos de los paquetes federales, que son esos 2.2 extendidos a 2.6 casi trillones de dólares de los paquetes fiscales. Y cada uno era la asistencia
a los que ganaban menos de $75,000, que aparentemente ha funcionado bien, a pesar de que muchos cheques no han llegado todavía. Quienes lo hicieron a través del IRS, de la agencia de impuestos, parece que lo recibieron muy bien, pero para eso había que haber pagado y estar al día en el pago de impuestos, y mucha gente no está al día del pago de impuestos. Como habíamos mencionado, el 40 y pico por ciento de americanos no pagan impuestos, no porque evadan los impuestos, sino porque no los pueden pagar. Por lo tanto, no recibieron ese reembolso de los $1,200 y de los $2,400 por pareja. Los PPP loans, que eran a los préstamos pequeños, se agotaron muy rápido porque el sistema era muy automático y se usó a la banca. Había una tercera línea, que es esta, la que estamos hablando, y una cuarta para asistencia fiscal y municipal, que hay mucha presión para que se amplíe esa fiscal y municipal por los déficits que vamos a tener en los distintos públicos, los déficits públicos que vamos a tener en los distintos estados y en las distintas municipalidades. Y esta partida siempre fue la más compleja y la que trabó la ley, porque si recuerdan, cuando inicialmente el secretario del Tesoro presenta la iniciativa, quería mantener este leg de los préstamos en privado y en secreto por 6 meses. Y hay una salvedad en la ley que impide al presidente, su familia y sus negocios beneficiarse de estas líneas de paquetes fiscales, y Trump lo dijo incluso públicamente, decía que él legítimamente tenía acceso a esos préstamos, y eso demoró la aprobación de la ley por 48 horas. Y esa es exactamente de la línea de la que estamos hablando. Y habría que establecer cuál es el Tesoro se reservó ciertos derechos todavía para manejar esos préstamos directos, y habría que ver hacia quién están yendo, y esos son a compañías más grandes, Sí. más amplias. O sea que quien tenga pequeños negocios en nuestra audiencia, que es el propósito de por qué trajimos este tema, pues hay que estar pendiente de este punto, porque pues vienen nuevos auxilios y todo el mundo sabe que ha sido un problema tener acceso a este dinero para los pequeños negocios. Entonces estén pendientes, porque pues va a haber nuevas iniciativas en las cuales pues se pueden apoyar, que eso es algo importante. Bueno, siguiendo con el mismo tema, en la lámina anterior veíamos, para atarlo, pues, ¿no? Cuando tú decías, es posible que venga una segunda ola, pues todos estamos viendo que es posible que venga una segunda ola, ¿no? Y no sabemos las consecuencias que eso pueda tener, pero quisimos traer a colación un estudio que sacó la Universidad de Chicago, simplemente para referencia. Esto hay que leerlo con detalle, la verdad. Aquellos que tengan acceso, creo que les voy a conseguir el enlace para que lo lean. Ellos argumentan, ¿no?, que hemos podido haber cerrado la economía de una manera distinta, atacando, o sea, cerrando los sitios donde, sobre todo por código postal, decían, donde haya habido más infección. Lo cual no quiere decir que sean sitios donde haya más trabajo. Entonces ellos argumentaban, si hubiésemos dejado abiertos los sitios donde había menos infección, pero había más trabajo, el impacto hubiese sido más o menos de un menos 40%. O sea, hubiésemos ahorrado 40% del impacto que tenía la economía. Pero bueno, ya lo que pasó. Yo lo que me pregunto es si esto servirá en un futuro, si viene una segunda ola, se verá maneras de administrar esto de una forma más científica, pues, ¿no? Porque la verdad que el análisis que comunicaban era bastante sofisticado. A mí lo primero que se me ocurrió es, bueno, la gente vive en un sitio distinto y trabaja en un sitio distinto, puede que haya commutes, ¿no?, que vayan a trabajar a otros sitios, y no sé realmente relación, pero supongo que esta gente ya debe haber. Y tiene mucho que ver, Nelson, claro, lo que pasa es que todo el mundo el lunes sabe exactamente cómo se debe haber manejado el partido del domingo, ¿verdad? Eso es lo que llaman Monday. Claro. ¿Cómo era? Y las medidas que se tomaron, no solo en los Estados Unidos, sino lo que decías, hay un gran debate si se hizo o no lo correcto. El miércoles tuve un webinar con la Universidad de Chile, con un grupo de estudiantes, y me decían lo mismo. Le digo, bueno, el problema, eso es una discusión a esta altura más o menos bizantina, porque ya es lo que pasó. Ahora tenemos que lidiar con la realidad que nos toca vivir. Y entre otras cosas, lo que estamos viendo en la bolsa, en el sector financiero, en el sector económico, subraya que las economías basadas en el consumo son frágiles. Son frágiles porque detenemos el consumo y se detiene la economía. Lo que tenemos es que construir economías que tengan un poco más sólidas, además que inviertan en la gente y no necesariamente en adquirir objetos a través del ingreso de esa gente, porque además este patrón de empleo
versus infección tiene mucho que ver con las protestas que estamos viendo sociales en los Estados Unidos, porque el mayor índice de infecciones, como ven, es en el Bronx y en Queens. Y el Bronx y el Queens son las zonas más pobres de la ciudad de New York, las de menor ingreso. Y es muy claro que en el caso de los Estados Unidos y en general, la enfermedad mata a minorías, latinos y afroamericanos en el caso norteamericano, porque son los más expuestos, son los que ganan menos, son los que no pueden hacer teletrabajo, son quienes viven más hacinados porque no pueden vivir en casas grandes, no se pueden ir a la playa en la infección, y tienen condiciones de salud y de alimentación muy deterioradas. Recordemos que en Estados Unidos hay un problema de obesidad. El problema es que en Estados Unidos los obesos están desnutridos porque comen mal. Eso significa que ganan peso, pero no están sanos, ¿sí? Y parte de la protesta social, cuando hablamos de la inmunidad de la manada, herd immunity se traduce en español inmunidad de la manada, no del rebaño. El rebaño es un flock. Cuando la manada siente que está amenazada y que se está muriendo y que no sabe por qué se muere, entra en estampida. Y la protesta social disparada por los eventos en Minneapolis, lo que representan es una gran tensión que había en las mayorías norteamericanas. No es casual que la gente que gana menos, la gente que no es esencial, la base de la pirámide que mantiene la economía funcionando, es la que está más expuesta a la enfermedad. Y los temores son generales. Lo que decía Camus, en la guerra funciona el azar, en la peste no. Pues en la peste estamos todos expuestos. Y esto sí va a servir para las reaperturas, porque ya más queda claro que al menos en Estados Unidos, Panamá acaba de volver a implementar la cuarentena. En Perú se relaja y no se relaja, se mantiene un estado de emergencia. En Chile lo mismo. Recordemos que ya a nivel global los casos están volviendo a subir. ¿Pero por qué suben? Porque suben en Brasil, en Perú, en Colombia, en Chile e incluso Venezuela. Despacito, despacito, pero sube, 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 sube. En las reaperturas aquí ya hay una clara convicción de que las cuarentenas no se pueden volver a reimponer. Entonces la reapertura implica inteligencia, implica focalizar los contagios y administrarlos. Testing, 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 lo que se dice, testing, tracing, hacer test, seguir a los casos y aislar a los casos específicos. Si logramos hacer eso, que ha sucedido en Nueva Zelanda, ha sucedido en Singapur, ha sucedido en Israel, ha sucedido en Corea del Sur, podemos administrar la movilidad social vis a vis la pandemia de una manera más adecuada. Subrayando nuevamente que la distancia social forma parte de nuestra nueva forma de vida que afecta a las dinámicas económicas en los retornos en las inversiones. Muy bien, sigue el acertijo. Rey, no sé si quieres pasar a la parte internacional. Sí, bueno, tocando y uniendo todo esto, José, lo que te pregunto yo, tanto viendo lo de Panamá y quizás otros países, inclusive Estados Unidos, el retorno a las actividades, si se va a controlar, como tú estás diciendo, controlar con los test, ¿tú ves entonces que el positivismo del mercado se pudiera estar manteniendo, aparte de lo que estamos hablando del stock market? Mira, obviamente vamos a ver una reapertura económica en la medida que lo que llamó el Fondo Monetario Internacional, lo que se llama el lockdown, el cierre, y haber puesto a las economías en coma. Se anuncia formalmente que Estados Unidos entró en recesión en febrero. La institución privada que monitorea las recesiones en Estados Unidos suele ser muy, pero muy lenta. Es la primera vez que reacciona tan rápido y declara una recesión tan rápido. Es porque las condiciones recesivas son muy claras que sucedieron intempestivamente. Y vamos a ver recuperación. Ya lo estamos viendo en el empleo, lo vamos a ver en los indicadores de crecimiento. Vamos a ver, la clave es si la recuperación va a ser una V así o si va a ser una V así. Lo más probable es que sea una V así, ¿sí? Y veremos qué suceda. Pero esas dinámicas de crecimiento van a seguir siendo parciales de cara a lo perdido. Y no justifican las valoraciones que vemos en el mercado en virtud de si una acción es cara o barata, y eso se mide en función del precio de la acción vis a vis los retornos, lo que se llaman los PEs, los PEs, los PERS. Y estas reaperturas obviamente se van a ir dando sistemáticamente por la economía que vamos a ver
no es la economía que teníamos. El Banco Mundial publica el lunes o ayer, hace una reevaluación de sus proyecciones económicas. En el caso latinoamericano, que es el que estuve viendo ayer, cambian las perspectivas de una caída de 4.6% este año en el crecimiento a 7.2%. En el caso del Perú, que es el caso más de mayor contracción en América Latina, cambia la perspectiva de menos 4.7 a menos 12. Ayer el Perú estaba removido. ¿Y qué dice el Banco Mundial? Y ya el Fondo Monetario Internacional anuncia que va a revisar sus proyecciones y probablemente vengan en esta misma dirección. Más o menos los números deben ser los mismos. En el caso del Perú, ¿por qué lo cambian a menos 12? O sea, es la peor contracción, salvo Venezuela, que el Banco Mundial no hace proyecciones para Venezuela, pero el fondo sí, y el fondo dice que Venezuela se va a contraer este año 15%. ¿A qué se debe? Uno, la cuarentena estricta del gobierno de Vizcarra, que en términos de salud pública fue adecuada, pero probablemente fue demasiado severa. La informalidad en el Perú, que hace que el empleo informal, que es entre el 60 y el 70% del empleo en una cuarentena, colapse absolutamente, y la caída del precio de las materias primas, que se recuperan, pero no vuelven a los niveles de antes de la cuarentena. Y dos, en el caso del Perú en particular, que se ha invertido mucho en turismo y que recibíamos, yo soy peruano, recibíamos 4 millones de turistas al año, no hay turistas. Este año no va a haber turistas, el próximo año no va a haber turistas y el siguiente veremos. Lo mismo nos va a pasar en Nueva York, 38 millones de turistas al año. No van a venir este año y el próximo, difícil porque la distancia social, la forma en que las aerolíneas se van a reactivar, los riesgos que uno venga a New York y se encuentre con un brote de la enfermedad y se tenga que quedar encerrado 15 días acá. Aquí todavía hay gente varada por todas partes del mundo que no puede terminar de regresar a sus países. Por lo tanto, no se espera que se reactive. España, 48 millones de turistas al año. ¿De dónde van a salir esos turistas si todavía no tenemos vacuna? Y si la gente tiene su ingreso dañado. Alemania anuncia que va a pagar entre el 20 y el 30% de la nómina nacional hasta nuevo aviso para mantener la economía trabajando, en la medida que las ventas de automóviles y las exportaciones de automóviles, que son fundamentales en Alemania, siguen por debajo, han caído 74%. Entonces, esa reactivación se va a dar, pero no es la misma economía de antes. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado. La gente no solo no va a ir a comprar por condiciones de salud pública, sino porque no tiene dinero y porque recordemos que la tasa de ahorro interno en Estados Unidos pasó del 7% del ingreso disponible a 33%. Hay una perspectiva de mercado, no, la gente tiene plata, va a invertir. No. La gente tiene plata y la va a guardar. Los niñitos que están invirtiendo, con todo respeto, niñitos, soy un boomer, que están invirtiendo en la bolsa, no son los adultos que como yo tengo que ahorrar porque tengo un hijo en la universidad. Mi hijo tiene 21 años y él sí está invirtiendo. Pero yo estoy ahorrando para pagarle a la universidad, que él no va a pagar con sus ganancias de Robinhood, ¿sí? Ese dinero, vamos a seguir siendo muy conservadores quienes tenemos los impactos del pasado. Ahora, José, en términos generales, pues cuando se acabe esta ayuda fiscal, en algún momento se tiene que acabar, ¿no? Supongo que vamos a hacer lo más optimista posible. Volveremos a donde estábamos el año pasado, por decirlo en el caso más optimista, que es, creo que, no sé si es 30% menos de lo que tenemos ahora. O sea, el problema, Nelson, es que vamos a tener que pagar esas ayudas fiscales. O sea, las ayudas fiscales tampoco vienen, como decíamos en el caso de bancarrota. Sí, yo le reestructuro las deudas, se las perdono entre comillas, se las reestructuro, pero usted pierde el crédito, ¿sí? No hay, ese es el costo-beneficio de declararse en quiebra, ¿sí? Ahora, ¿vio usted sin crédito? Salvo que usted herede o que le paguen un sueldo fantástico, nadie puede vivir en cash. Sí, es muy difícil vivir del flujo de caja. Y lo mismo va a pasar con las ayudas fiscales. No sabemos cuándo van a parar. Esa es la discusión esta mañana. Si dependemos de las ayudas fiscales, ¿cuándo paran? En algún momento tienen que parar, ¿sí? Porque si no, o sea, no seguimos, además ya viene la discusión. Si bien ahora estamos en deflación porque no hay demanda, porque tenemos desempleo, porque la gente está encerrada, cuando la demanda regrese en 9, 12, 24, 15 meses, y con toda esa liquidez regresa la inflación.
y vamos a tener que subir las tasas para controlar esa inflación. Es más o menos inevitable, ¿sí? Es absolutamente lógico. Y hay que pagar esos déficits fiscales con impuestos, impuestos, impuestos. La Reserva Federal va a seguir emitiendo deuda para pagar los gastos fiscales, pero entonces en el balance de la nación, el gasto se compensa con una deuda. El Tesoro gasta el dinero, entonces se voltea y le dice a la Reserva Federal, mira, tenemos que emitir deuda para cubrir ese gasto. El presupuesto tiene que estar balanceado, ¿sí? Y esa deuda la vamos a pagar en los próximos 10, 20, 30 años, ¿sí? Y eso va a evitar que el crecimiento sea el mismo del pasado, ¿sí? Y tenemos que proteger socialmente a las minorías expuestas por si no hay vacuna, ¿sí? Tenemos que invertir en salud, tenemos que invertir en reeducar a la policía para que no siga abusando de las minorías en el país, porque nos causan los problemas sociales que tenemos, que causan destrucción, que afectan a la economía. Así el mercado no se quiere enterar del costo de esas cosas. Y todo eso va a presionar para que la economía no crezca en los niveles que esperamos. Es decir, ¿qué dice el Banco Mundial en términos de América Latina? Que vamos a decrecer 7.2% este año y creo que vamos a crecer, no tengo los números, pero que hay una recuperación el próximo año, pero no compensa por las pérdidas que estamos teniendo. En el caso del Perú, la economía va a decrecer 12 y va a crecer 7 el próximo año. Ahora, ¿cuál es el costo de que el Perú crezca 7 el próximo año? Que dependa más y más de la minería, porque es el único sector, si la economía china sigue creciendo, que es la única economía que crece a nivel global con la de India, 2 economías son las únicas que crecen este año, y eso genera los conflictos por las explotaciones mineras y de medio ambiente que hay en el Perú, y hay que invertir en esos sectores para poder depender de las minas. El tema no es tan simple como parece, pero las dinámicas de recuperación, lo que dice las aerolíneas, citemos a los CEO de las aerolíneas, no lo digo yo, ni lo dicen los analistas. Ellos dicen que los niveles de tráfico aéreo y de ocupación aérea que teníamos hasta febrero no los vamos a ver sino hasta el año 24. Imagínate. Claro, pero entonces también ves que el presidente Trump habla de que los analistas están siendo muy negativos, se equivocaron con el tema del empleo del mes pasado, también se equivocan un poco o hay una fluctuación en el tema de las acciones de las aerolíneas. Vemos que los centros comerciales en España ya están arrancando hoy, por lo cual estaríamos analizando un poco lo que tú estás diciendo del consumidor, quizás ver un poco, no sé, en 2 semanas podemos volver a hablar de ese impacto que ha sucedido y muchas economías abriendo que de alguna manera, no sé, o sea, se muestran que el consumidor ha estado encerrado en su casa. Sí, puede ser como tú dices, que no tenga dinero, pero quizás hay otra tendencia, ¿no crees tú? ¿No crees tú que, mira, que reabran no significa haya más positivismo, pues? Mira, el hecho es que estamos reabriendo, y hay que ver a los números. O sea, ser optimista, el optimismo es una actitud de cara a la vida, no es una creencia. Y si yo digo soy optimista porque creo que me va a ir bien, y si me va mal, ¿qué pasa? ¿Sí? El optimismo, me vaya bien o me vaya mal, yo voy a mantener una actitud positiva de cara a las cosas. El Starbucks de abajo está vacío porque la gente está haciendo lo que hago yo. Yo me trago el café de la casa, ¿sí? Y he descubierto que hacer el café en la casa me cuesta una fracción de lo que pagaba por el Starbucks. Y ya me acostumbré a tomar el café que me hago en la casa, ¿sí? Y no sé si quiero pagar $5.50 por un café de Starbucks. Los hábitos pueden haber cambiado, pueden ser, y ya el propio Starbucks lo dice hoy día, ¿sí? Que si han cambiado los patrones de consumo, y si no regresan, y si la gente no regresa, y si no quiere pagar $5.50 por un ventilate, o le cambio el precio del ventilate, o cierro, o reduzco el número de tiendas porque no las puedo tener abiertas porque no vendo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver. Ahí viene la complejidad del caso. Que abran los shopping malls no significa que la gente va a regresar. ¿Y cómo regresa? ¿Y cómo se prueba la ropa? Si el COVID sigue suelto. ¿Y cómo abro una tienda por departamentos con distancia social? Todo eso viene, ¿sí? Y si escuchamos a los políticos para que nos digan qué hacer con nuestra salud o qué hacer con el consumo, vamos a tener un problema. Y no solo es un tema de Trump, es un tema de Maduro, es un tema de Vizcarra, es un tema de Bolsonaro, es un tema de Pedro Sánchez, es un tema de todos los políticos. O sea, yo se lo decía en un momento dado en el pico de la epidemia, bueno, que te opere las amigas del presidente X. ¿Cómo se te ocurre? Ah, bueno.
Entonces, si el presidente X no te va a operar de las amígdalas, ¿por qué escuchas al presidente X y no al epidemiólogo? Ahora, hay epidemiólogos A, B, C, D, E, y tienes que leer a varios para entender un poco cuál es el patrón. Pero los políticos, recordemos que los políticos son todos oportunistas por naturaleza. Los analistas sabemos que los políticos no mejoran, no hacen que una economía se reactive. ¿Mejoran las condiciones para que se reactive? No, porque la economía se mueve en sus propios ciclos. Y este ciclo económico no es el mejor que vamos a tener, eso es inevitable. Y eso no es ser pesimista, es sencillamente ser realista. El daño ha sido de tal magnitud que hemos perdido 22 millones de puestos, hemos recuperado 2,5 millones. Ok, vamos a recuperar probablemente la mitad. Vamos a ver números importantes en los próximos meses. 2 millones, 3 millones. La clave va a ser cuando llegamos a 10 millones, ¿qué pasa con los otros 10 millones? Porque van a cerrar muchos negocios, no van a reabrir otros negocios. Y vamos a cargar con 10 millones de desempleos por un periodo relativamente largo de tiempo. 10 millones de desempleos en esta economía son importantes. Ese es el nivel de desempleo que tuvimos después de la crisis hipotecaria. Hoy día fue el doble. Eso lo teme. Y lo que sí entendemos es que la mitad de la gente va a volver a trabajar, sin duda. La otra mitad, ahí viene la gran pregunta. Bueno, ese ejemplo que estábamos dando, que tú nombraste las aerolíneas, Reinaldo, esta semana ha habido una volatilidad, por ejemplo, con la empresa, con las acciones de American Airlines, que yo creo que es un buen ejemplo para traer American Airlines. Según lo que estoy leyendo aquí, es una acción que el año pasado, en sus tiempos normales, valía más o menos 27, 30 dólares, ¿no? Cuando cayó todo este desastre, llegó a valer 8 dólares, ¿no? Cuando empezó la reapertura, la compañía subió a 12 y pico dólares, o sea, de 8 a 12, 16, llegó a valer 22 dólares hace 5 días y hoy vale 17. Entonces, pues vaya usted a saber si uno quiere decir si eso es un indicador de la economía, pero la realidad es que pues una especulación de 8 a 22 a 17, tenemos que entender que es un tema de mercado, pues, ¿no? Y la viabilidad de American Airlines está basada en un paquete de asistencia fiscal de 25,000 millones de dólares a todas las aerolíneas. Y lo vemos en Europa y tenemos ya 2 aerolíneas quebradas en América Latina. ¿Por qué? Porque no tienen asistencia del Estado. Y una tercera, que es la cuarta más grande, que es Copa, que emitió bonos que le dan vida para seguir funcionando en el inmediato plazo, en los próximos 3 meses, hasta que se defina cuál es el nivel de reapertura que vamos a ver en el tráfico aéreo latinoamericano, asumiendo que el turismo no regresa. Sí. Ya, por ejemplo, LAN está entregando aviones, está devolviendo aviones de una, porque sabe que no los va a utilizar. Y tenemos casos tan serios como las aerolíneas de Medio Oriente, que son las que más han invertido en aviones, que están ya por ejemplo, Emiratos, una de las grandes del Medio Oriente, lo que ha hecho es los Airbus 380, que debían retirarse creo en 10, 15, un poquito más de años, que ya no se producen porque fue un experimento fracasado. El avión francés, europeo de doble deck, de 500 pasajeros, los acaban de retirar. ¿Eso qué significa? Chatarra. ¿Qué? Sí, chatarra. Esos aviones no van a volver a volar, son muy caros, no son rentables. Que le contestabas a Leopoldo, José, pero contestaste a todos nosotros, a los panelistas nada más. Sí. Porque Leopoldo, no. Tienes que contestarle vale. A todos. Leopoldo estaba contestando a José que estaba de acuerdo contigo. Enrique pregunta sobre bienes raíces. No sé qué has visto tú, José. Yo estuve revisando esta semana, es casi la misma situación de la semana pasada. Quienes participaron la semana pasada, el inventario de propiedades sigue 25% más abajo que hace un año. Por lo tanto, eso hace que los precios más bien se mantengan o suban un poquito. O suban. Depende del área y depende la calidad de los tenants. Por eso es que lo que ha habido es un boom en los últimos años en Estados Unidos de lo que se llama multifamilies, o sea, unidades no de lujo, no necesariamente verticales, sino un poquito más horizontales en zonas urbanas alternativas, Atlanta, las Carolinas, y donde hay puestos de trabajo importantes. Y ahí la clave es la calidad del tenant, ¿cómo se dice tenant en español? Del inquilino. Y que pueda
seguir pagando la renta en el marco de las medidas de protección de renta. Mi hijo vive en San Francisco, en California dieron 60 días la provisión de eviction, no la han renovado. En New York nos dieron 90 días, se renovó hasta agosto 20, ¿sí? Entonces ya los inquilinos están protegidos por ley. Entonces hay que tener cuidado. Y estamos viendo, seguimos viendo transacciones de renta, de real estate, pero con descuentos importantes. A diferencia de ciertas propiedades que hay un desbalance entre la oferta y la demanda, lo que decía Nelson la semana pasada, y las aplicaciones de hipotecas siguen subiendo. Hay sectores de real estate que son atractivos, pero no todos. Sí, y en los números de ayer decía que el tema de pagos de renta no ha sido tan grave como se esperaban. Los números han sido más bien favorables, o sea, no ha habido tanto drama. Por los PPPs. Hay que tener mucho cuidado porque recordemos que en muchos casos el PPP tenía dos instancias, el préstamo individual y el préstamo a los pequeños negocios, que implicaba un bono de $600 semanales por encima del salario que recibía el trabajador. Entonces, en muchos casos yo le decía al trabajador, mira, te voy a dar el furlong, la licencia en gozo de, porque vas a ganar más en furlong que en la oficina, que en el negocio cerrado. Entonces hay gente que está ganando más sin trabajar que trabajando. Ahora, eso se acaba en 40 días, ¿sí? Y la pregunta es ¿qué va a pasar en ese momento? Lo hablábamos la semana pasada para terminarle la pregunta a Enrique. Predicen aquí que de aquí a un año sí van a bajar los precios de bienes raíces porque va a pasar lo que está diciendo José. Hay gente que está protegida por moratoria, no solamente de renta, sino de pago de hipoteca. Entonces, hay una ventana de que no se sabe qué va a pasar. Hay 18 millones de personas desempleadas. Algunos de ellos conseguirán trabajo de aquí al año que viene, otros no. Entonces, lo que especulan o lo que más o menos calculan es que cuando se destape toda la realidad, y además que va a ser un proceso de foreclosure, tarda, no sé, 90 días por lo menos. O sea, que hay como un año de que no sabemos más o menos qué va a pasar, y por eso es que esta compañía que se encarga de revisar los números aquí predice que de aquí a un año van a bajar 7%. Y la clave en los foreclosures, demoran, dependiendo el estado, la ciudad, porque son leyes estadales y municipales, demora entre 20 días y 6 meses. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y además, si usted saca al inquilino, nada le garantiza que vuelva a conseguir un inquilino. Por eso también depende mucho de la zona, la región, la dinámica y exactamente lo que dice Nelson. Inicialmente en la ciudad de Nueva York, cuando se desata la crisis, los primeros días los pagos de rentas cayeron en 40%, después se nivelaron. Estamos al 10% nada más de no pago. Pero como dice Nelson, eso no significa que eso se deteriore y que si las condiciones no mejoran, las rentas bajen. ¿Para qué? Es mejor que a usted le paguen la mitad. Nosotros renegociamos la renta de la oficina y el descuento fue sustancial. ¿Por qué? ¿Qué dice el dueño? Yo prefiero que me paguen menos a tener la oficina vacía. Pues yo tengo costos fijos, ¿sí? Impuestos, mantenimiento, luz. Y ahora con las regulaciones COVID, si yo quiero alquilar una oficina, la tengo que limpiar 2 veces al día. Tengo que hacer una serie de cosas que no tenía que hacer antes, que me cuesta más. ¿Sí? Muy bien. Bueno, esa es más o menos la situación para Enrique, por tu pregunta. Si ves el video de la semana pasada, dijimos más o menos lo mismo, porque la situación ha estado bastante parecida. No ha habido ningún cambio. Yo lo revisé en todos estos días. Aquí en mi familia está metida en bienes raíces, o sea, como unas inversiones normales, pues, pero siempre estamos pendientes de donde hay una oportunidad. Y la conclusión es la misma. Uno se tiene que meter donde uno piense que tiene una buena oportunidad, que uno pueda afrontar con las dificultades que hay hoy en día. Y si uno piensa, bueno, me meto hoy y el año que viene vale menos, no importa, porque realmente si lograste avanzar con un buen inquilino, pues las cosas te pueden salir bien. Pero sí, nosotros estamos viendo, nosotros trabajamos mucho con family offices y private loans, préstamos privados. Y hoy día casi todo el dinero de préstamos privados está yendo a bienes raíces. Ahora, todos los proyectos en que estamos asesorando a nuestros clientes en inversión o en venta son de 3 a 5 años. 3 años, el horizonte es otro. En 3 años, o la inmunidad acabó con el virus de alguna manera, lo administra,
Probablemente tengamos que vivir con la COVID para siempre, va a estar en el menú de nuestras enfermedades, nuestros cuerpos se acostumbrarán, los administraremos mejor. Recuerden que el postsíndrome es muy largo, es muy pesado, no se enfermen, no se enfermen, no se enfermen. Es una enfermedad pestilente y es muy mala, ¿sí? Y no hay cura, y no hay antiviral, y no hay nada. Pero en 3 años, si los virólogos tienen razón, así no haya vacuna, entramos a una administración de la enfermedad, en 5 años la economía debería estar recuperada. Entonces, si usted encuentra un valor, un activo en real estate, que es realmente atractivo, que tiene valor intrínseco, que esté en una buena zona y que tiene un descuento importante, que es lo que estamos viendo, ninguna transacción que estamos viendo nosotros se hace sin descuento. Importantes además, pero en 5 años eso va a valer. Ahora, el costo de oportunidad del inversionista es muy grande, porque son montos sustanciales los que manejamos nosotros. Lo que sí está muy, muy golpeado es el real estate de lujo, especialmente en la ciudad de Nueva York. Que se ha dado, lo que me faltó por decir, que también lo dijimos la semana pasada, que ha subido mucho el refinanciamiento. Mucha gente aplicando refinanciamiento porque vale la pena. Yo, de hecho, yo lo hice en estos días, y cuando sacas los números que la misma persona te puede ayudar. ¿Y te refinanciaron, Nelson? ¿El banco está refinanciando? El banco sí. Ajá, bueno, en el caso de nosotros, el mismo banco con que tenemos la hipoteca, entonces es básicamente como un wash, pero mi hipoteca subió $200, ponte tú, y el ahorro es o sea, refinanciado a 15 años, o sea, más corto, el ahorro es como de $60,000 en intereses, o sea, más o menos el número. Claro, si tú agarras ese dinero y lo inviertes disciplinadamente, puede que tú saques ese dinero en ahorro, pues, ¿no? Pero digo, es seguro, ya que tienes la hipoteca montada, que te vas a ahorrar el dinero. Entonces, ha habido un incremento, según este reporte, de aplicaciones, casi de 125% más de aplicaciones a refinanciamiento. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Bueno, muy bien. Entonces, alguien preguntaba por el cacao, José, que también nos preguntaron la semana pasada. Sí, le acabo de escribir a Rubén que vamos a contactarlo directamente porque, bueno, sí quedó pendiente de la semana pasada y vamos a, ya lamentablemente cumplimos el tiempo hoy y bueno, compartimos si lo podemos extender la semana que viene, Nelson. Que estamos pensando hacer durante la semana quizás algunos pequeños programas un poquito más cortos, porque hay muchos temas que entre nosotros hablamos que nos gustaría compartir. Entonces quizás nos lanzamos a esa iniciativa para que estén pendientes de hacer, no sé, pequeñas, no sé si webcasts o grabaciones de, qué sé yo, 6, 10 minutos que podamos atender estos temas que quedaron pendientes, pues, ¿no? También. Así es. Bueno, también vamos a tratar de armar esa comunidad que hablamos de compartir diariamente o durante la semana. Así que bueno, estamos listos. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Nelson, una vez más, y a todos los que se han conectado a través de hoy de Facebook Live y de este Zoom, ¿no? Vale, un placer. Que estén muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos. Hasta luego.